Buenas tardes, hermanos, que Dios te bendiga. Hoy domingo es 24 de enero, un día más para podernos congregar de esta manera virtual y poder recibir palabra del Señor. Qué bueno que podamos conectarnos de distintos lugares, sea desde nuestro hogar, quizás hasta tu lugar de vacaciones, si estás en la playa o en algún otro lugar, también te puedes conectar a estas transmisiones. Y también obviamente puedes compartir el link y los videos de los que estamos tratando sobre esta enseñanza o esta serie denominada Vivir en el Espíritu. Vamos hoy día a ver esta quinta parte y vamos a enfocarnos un poco sobre la frustración y la condenación que muchas veces se produce en nuestro interior por causa de, obviamente, de vivir en la carne. Cuando reaccionamos en la carne, muchas veces decimos cosas que después decimos, pero pucha, ¿por qué lo dije? ¿O por qué lo hice? Si no lo quería hacer. Pero es fruto de la carne muchas veces y esto en nosotros produce una frustración y hasta en muchas instancias una condenación que nos ponemos nosotros mismos. Así que hoy día voy a continuar sobre esta enseñanza, me gustaría orar para que usted pueda también recibir esta palabra en su corazón. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta que es tu palabra, gracias porque esta nos direcciona en nuestro diario vivir, gracias porque esta nos enseña a comprender, Dios amado, lo profundo de la vida cristiana, Dios, pero cuanto más poder conocerte a ti, Señor. Padre, al poder recibir y al comer de ella, oramos para que esta pueda, Dios amado, producir ese fruto abundante en nosotros, Dios. Padre, gracias en esta hora te damos en el bello y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir con el libro de Romanos, no sé si se acuerda, pero estuvimos compartiendo sobre el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, así que voy a continuar con esta quinta parte de este mensaje que es vivir en el Espíritu. Y voy a retomar las últimas líneas del mensaje de la semana pasada, y obviamente ideal es que usted pueda estar nuevamente revisando esta serie para que vaya teniendo continuidad en su enseñanza. Dice, ahora si lo normal es que vivamos las 24 horas del día en el Espíritu y la mayor parte de nosotros no lo logramos o no vivimos la mayor parte del día en el Espíritu sino en la carne, déjeme decirle que estamos bastante mal, es lo que les dije la semana pasada. Estamos necesitando nosotros encarar esto, hermanos, si estamos viviendo más en la carne que en el Espíritu, para que nuestras vidas sean conforme a la voluntad de Dios. No se olvide que Dios tiene una voluntad para nosotros, Dios sabe cuál es su voluntad y nosotros debemos vivir conforme a esa voluntad. Mire, lo que yo antes pensaba, lo que dice ahí el libro de Efesios, pensaba si las cosas de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, hechicería, brujería, enojo, ira, gritos, contienda, como dice su palabra, mientras yo no sé, mientras no esté haciendo esto, yo pensaba entonces estoy bien, estoy en el Espíritu. Si yo pensaba que no practicaba estos pecados era porque estaba en el Espíritu. Es decir, en mí no hay ninguna manifestación grosera de la carne. Antes yo pensaba esto, desconectaba o me costaba entender de que la vida del Espíritu era más que no hacer estos pecados, hermano. Porque pensaba que realmente esa era la voluntad de Dios. Pero fue tremendo para mí, le dije, que fue entender el reino, hermano, poder descubrir el reino de Dios, poder entender el reino de Dios. Y para esto es necesario poder entender que lo que es el reino si estamos en la carne y en el espíritu. Era necesario solamente no estar en el espíritu para poder estar en la carne, hermano. No estar en el espíritu para poder estar en la carne. Porque no hay un estado intermedio, les dije. Si no estoy en el espíritu, ¿en qué estado estoy? Estoy en la carne. Si no estoy en el espíritu, estoy en mi estado natural. Y soy Mario Cepeda. Y eso es grave, hermano, estar las 24 horas del día en nuestro estado natural, porque nosotros somos el centro y nos volvemos dependientes de nosotros mismos, hermano. Eso trae una dependencia de mí mismo en todo lo que yo haga, aunque esté revestido muchas veces de la religiosidad evangélica en mi vida. Cuando estoy en la carne, el que se manifiesta soy yo mismo, hermano. No es Dios, soy yo mismo. Cuando estoy en el Espíritu, el que se manifiesta es el Espíritu. Cuando estoy en la carne, soy propenso al pecado. Soy más pecador que antes. Por decirlo así, voy siempre propenso a pecar. Porque estoy en un estado interior que no estoy en la dependencia del Espíritu de Dios.
Quizás estaba allí la hermana, le dije, pelando, no sé, papas o cocinando ahí en la casa y vino el esposo y le hizo una pregunta y ella le respondió en un tono con un poco fuera de lugar o un poco enojada y después la esposa se enoja contra el esposo porque realmente él lo hizo pecar. Justo ahora me viniste a hacer esta pregunta. ¿Por qué me hiciste esta pregunta ahora que estoy cocinando, que estoy lo más bien entretenida, quizás pueda decir? Y me hiciste enojar, me sacaste de mis casillas. Yo quiero explicarle, hermano, que si te sacaron de las casillas es porque la puerta de la casilla llamada carne estaba abierta. Cuando estamos en la carne estamos así, estamos en un estado pecable, pecaminoso y enseguida podemos responder mal. Esto trae como consecuencia una frustración, lo que yo les decía al principio, de que realmente por qué lo hice, por qué lo dije y no lo quería hacer. Esto es una frustración. Y la frustración es esta. Yo sé que como le tengo que responder, pero no lo pude responder así. Pero no puedo. Y yo sé cómo tengo que actuar, pero no lo hago. Hay algo en mí. Yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero siempre prometo y nunca la alcanzo. El bien que quiero hacer, no puedo, decía Pablo. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Lo vuelvo a decir, el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer en lo que nos sucede a nosotros. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Encuentro que en mí realmente están sucediendo esas cosas es porque estoy guiado por la carne. Y esto produce en mi vida frustración y condenación, hermano. Querer y no poder, hermano. Frustración y condenación. Querer y no poder. Sentir una frustración y su consecuente condenación. Sentir una frustración y su consecuente condenación. ¿Y cuántos viven en este estado de condenación hoy día, hermano? ¿Cuántos viven en este estado de condenación? De que sabiendo y queriendo hacer lo bueno no lo pueden hacer. Todos los días, la mayor parte del tiempo no pueden. Quizás porque allí respiran un poco, no sé, en alguna reunión o en algún momento que buscan al Señor, realmente están haciendo lo bueno, pero no es su vida constante, no es las 24 horas del día que ellos queriendo hacer lo bueno lo hacen, sino que no lo hacen, hermano. Pero no es el estado normal del cristiano. Otra vez bajan a la carne o están constantemente viviendo su vida cristiana en la carne. Dios quiere que eso se invierta, hermano. Dios no quiere que vivamos en la carne. Recuerde lo que dice su palabra. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Dios quiere que se invierta esta situación de vivir en la carne. Vivir en el Espíritu trae un profundo sentido de que no soy yo quien está gobernando mi vida. No estoy en mi estado natural, sino que es Cristo quien mora en mí, hermano. Cristo quien mora en mi vida, hermano. Es el Señor quien está morando en mi corazón. Trae un sentido de realización de porque estoy queriendo agradar a Dios viviendo bajo su voluntad. Dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Moriremos si vivimos conforme a la carne, hermano. Y la palabra morir significa de una u otra manera que hay destrucción, hermano. Y al no haber destrucción, al haber destrucción, no hay edificación. Todo lo que está destruido no está edificado. Hay hermanos que pasan años, mire, años de su vida cristiana o de su vida religiosa evangélica, escuchando mensajes, sea por YouTube o por otras plataformas, yendo a los cultos o a distintas reuniones, cantando alabanza, leyendo la Biblia, pero no crecen, hermano. No crecen, no hay una constante crecida espiritualmente. Siguen viviendo en su estado natural, que es la carne. No según el objetivo de Dios. Mira cómo Dios, no, hermano. Cómo Dios mira las cosas. No creen muchas veces, están en su estado interior y allí están estancados porque hay muerte, porque hay destrucción, porque hay una separación de Dios hacia ellos. Lo que sucedió en el Génesis se vuelve a repetir, hermano, una separación de Dios con el hombre, estando en su estado natural o en su estado carnal. Mira bien, hermano, escucha bien esto. Estando en la carne no puedes crecer espiritualmente. Estando en la carne, no puedes crecer espiritualmente. Quizás creces en conocimiento, pero no espiritualmente. Pero vivir en el Espíritu trae vida y trae paz, hermano. Trae vida y trae paz.
¿Saben lo que es la vida? ¿Saben lo que es la vida? Si hay vida, hay crecimiento, hermano. Si hay vida, hay crecimiento. Si hay vida, no hay que empujar, hermano. Si hay vida, no hay algo que estoy empujándolo. Va creciendo solo. Va produciéndose, va creciendo día a día. Una planta que tiene vida va creciendo día a día si está siendo regada. Un niño tiene vida porque crece día a día. Si tú tienes tu vida espiritual, estás creciendo, hermano. Por tal razón, la vida espiritual no es automática. No es automática. Recuerde lo que les dije hace unos días. Dios quiere mi participación activa y eso se aplica por medio de la fe. Dios quiere mi participación, Dios quiere mi negación propia de ir constantemente a su presencia, hermano. Dios quiere que vamos a su presencia. Viviendo en el Espíritu hay una transformación gradual, paulatina, hermano. Viviendo por el Espíritu voy creciendo en el carácter de Cristo. Estoy siendo transformado a la imagen de Jesús. Y esa transformación otros la alcanzan a ver porque es algo visible, es algo exterior que muchos pueden verlo, hermano. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, hermano. A Dios no le interesa tanto lo que tú haces, sino tu calidad de vida, hermano. Lo que tú eres en tu interior. También le interesa lo que haces, sí, quizás cierta parte. Pero ahora estamos dando un mayor paso más allá sin anular lo anterior. Ya, Dios quiere nuestro corazón. Dios está viendo nuestra parte interna. Te pregunto a ti ahora, y quiero que analices esta pregunta en tu corazón. ¿Qué es para ti vivir en el Espíritu? ¿Qué es para ti vivir en el Espíritu? Ahora vamos avanzando más, hermano. Ya no vamos, dijimos que íbamos de menos a más, ahora vamos avanzando más. ¿Qué es para ti vivir en el Espíritu? Ahora, hermano, ¿qué es vivir en el Espíritu las 24 horas del día? ¿Qué es vivir en el Espíritu las 24 horas del día? Hermano, vivir en el Espíritu no es portarse bien, no es no matar, no mentir, no robar, no gritar, no decir palabrería. No dice nada malo, no. Estoy cumpliendo mis deberes, así que estoy en el Espíritu. No, hermano. Hay muchos que no tienen a Cristo y cumplen con sus deberes. No matan, no gritan, no se enojan, pero ¿están viviendo en el Espíritu acaso? No, hermano. ¿Cómo van a vivir en el Espíritu si ni siquiera lo tienen? Son personas que naturalmente no han recibido al Señor en su corazón. No, se portan bien, sí, pero no están en el Espíritu. No están en el Espíritu, están en su estado natural. Así que vivir en el Espíritu, hermano, no es portarse bien, lo vuelvo a decir. Así que vivir en el Espíritu no es portarse bien. No es que hoy no grité, no tengo ningún pecado que confesar. Aunque si realmente estoy en la carne, soy débil, sí. Uno puede o no puede hacer nada de todos estos pecados y sin embargo estar en la carne, hermano. Le vuelvo a decir, estar en el Espíritu no es portarse bien. ¿Cómo puede ser entonces? Mira, y escucha bien esto. Uno puede estar obedeciendo parcialmente los mandamientos de Dios. Recuerde lo que les dije hace mucho tiempo atrás. Los mandamientos de Dios son de modo imperativo, son para cumplirlo y no para cuestionarlo. Lo vuelvo a repetir. Uno puede estar cumpliendo parcialmente o a media los mandamientos de Dios. Sin embargo, lo puede estar haciendo en la carne. Por ejemplo, voy a partir con la esposa, pero no se preocupe, puede hablar del esposo. La esposa sabe que tiene que sujetarse a su marido. Muy bien, se sujeta a su marido. Y si el marido le dice algo, ella lo hace. Pero ella no tiene paz, no tiene gozo. Se sujeta, está obedeciendo al mandamiento establecido por Dios, pero lo está haciendo en sus propias fuerzas, hermano. Porque no tiene paz y porque no tiene gozo. Es mejor que aquel que no se sujeta, porque por lo menos ahí hay un orden. Pero Dios no dice eso. A Dios le interesa la calidad de nuestra vida, hermano. La calidad. Dios quiere todo nuestro ser. Y cuando hablo de calidad, hablo de santidad, de integridad de vida. Porque Dios quiere toda nuestra área de nuestras vidas, hermano. No alguna. Dios las quiere todas. Si te sujetas, está bien. Pero, ¿cómo te sujetas? Una mujer puede sujetarse a su esposo y adentro no tener paz, no tener gozo. Está sujeta, sí, pero está sujeta en la carne. Dios quiere que haya una sujeción, pero una sujeción en el espíritu, no en la carne. Pero ¿cómo sabemos si está sujeta en la carne o en el espíritu? Muy sencillo, hermano. Muy sencillo. ¿Cómo podemos saber si se está sujetando en la carne o en el espíritu? Muy sencillo.
Y usted lo puede mirar en distintas índoles, como hijo, como esposo, como esposa. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber si estoy sujeto en la carne o en el espíritu? La respuesta es sencilla. Viendo el fruto del espíritu. Viendo el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Y si usted no tiene ni gozo ni paz, ¿para qué vamos a seguir contando los otros frutos? O sea, usted está en la carne. Si usted se está sujetando y no tiene gozo y no tiene paz, lo está haciendo en la carne. Si usted se está sujetando y en esa sujeción usted lo hace con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, hermano, usted lo está haciendo en el espíritu. Que se sujete en el espíritu de Dios. Voy con el marido. Un marido puede ejercer carnalmente la autoridad del hogar o de la casa. Él asume su rol como cabeza. ¿Pero qué cabeza? ¿Qué clase de cabeza? Una autoridad carnal es tan destructiva, hermano. Tiene la autoridad que proviene de Dios, el don del Dios que es ser cabeza del hogar. El don por excelencia que es el ser cabeza del hogar es el don de la sabiduría, hermano. De la sabiduría. Y la sabiduría que viene de lo alto, que proviene de Dios, que esta sabiduría es pura, es una sabiduría amable, es una sabiduría benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, de buenos resultados, sin incertidumbre, sin hipocresía, hermano. Esa es la sabiduría que Dios le otorgó al varón. Yo sé que lo que es, mire hermano, yo sé que es ejercer el dominio, el ser cabeza en la casa, pero de manera carnal. Y eso no agrada a Dios, hermano. Eso no agrada a Dios porque Dios quiere que ejerzamos nuestra autoridad siendo guiado por el Espíritu. No, obviamente, ni a Dios ni a mi esposa tampoco le gusta. Así que podemos estar o obedecer a Dios aparentemente en un sentido, pero no es en el sentido pleno de lo que Dios quiere. Dios quiere ver resultados del Espíritu en nosotros. Dios quiere ver que haya amor, que haya paz, que haya paciencia, que haya benignidad o dulzura o amabilidad, que haya bondad, que haya fe, que haya mansedumbre, que haya dominio propio, hermano. Si no la hay, es porque realmente no estás en el Espíritu, sino que estás en la carne, hermano. Uno puede hacer la obra de Dios en la carne, hermano. Mire, uno puede predicar, uno puede cantar, uno puede orar, uno puede profetizar en la carne. Y quizás lo que hice está correctamente bien, pero en tu vida y en mi vida quizás lo estás haciendo sin gozo y no hay paz. Y eso realmente en ti te va a producir una frustración y te vas a cansar. Y no hablo de un cansancio físicamente, sino que un cansancio espiritualmente, hermano. Un cansancio interior. Hay muchos ejemplos, hermano, para poder seguir viendo si estamos haciendo la obra de Dios, sea en nuestra casa, sea en nuestro vecindario, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, si lo estamos haciendo guiado por el Espíritu o guiados por la carne. Pero quiero avanzar, como les dije. ¿Cómo puedo saber si estoy en la carne o en el Espíritu? ¿Cómo lo puedo saber yo? Yo sé que esta es la pregunta que tú te estás haciendo ahora. ¿Cómo puedo saber si estás o no en el Espíritu o en la carne? ¿Cómo puedo saber si estoy en la carne o en el Espíritu? ¿Hay alguna forma de saber acierta o acierta si es que realmente estoy haciendo una cosa o la otra, o si estoy en la carne o si estoy en el Espíritu? ¿Puedo saber yo para poder realmente superarme? Obviamente, si estoy siendo guiado por la carne, debo crecer a ser guiado por el Espíritu. Y yo quiero darle aliento, hermano, quiero decirles que sí hay una forma, que sí podemos, hermano, porque sin ninguna confusión debemos saber, hermano, qué es lo que es blanco y qué es lo que es negro. Y sin ninguna confusión debemos saber si estamos siendo guiados por la carne o guiados por el Espíritu. Así que también Dios ha puesto, mira hermano, Dios ha puesto evidencias tangibles y visibles, concretas, palpables al ojo humano, de nuestro propio ser para que podamos saber si estamos siendo guiados por la carne o por el Espíritu. Y en la medida que crezcamos podamos discernir y ser mejores cristianos. No es para sacarnos en cara, no es para que usted le critique al otro, pero si hiciste esto, mira, lo hiciste sin amor. No, hermano, es para edificarnos mutuamente, es para poder crecer mutuamente. Pero para mí era una confusión y no sabía cómo saber si realmente estoy en la carne o en el Espíritu, hasta que comprendí estas cosas hace unos años atrás, cuando entendí el reino. Hice mi propio examen o mi propia evaluación o mi propio checklist de mi vida, hermano. Y pude entender si es que realmente estaba siendo guiado por el Espíritu o por la carne. Me pregunté,
¿Estoy viviendo en el Espíritu la mayor parte de mi tiempo o estoy viviendo en la carne? Y cuando hice una evaluación de la semana anterior que había vivido, era similar a la semana que ya estaba terminando de vivir. Y me dije, por lo menos siendo un poco bien benigno, bien bondadoso por mí, que prácticamente el 80% de esas 2 semanas de mi tiempo yo estaba siendo guiado por la carne y no por el Espíritu. Lo vuelvo a decir, fui muy bondadoso y muy generoso al decir que prácticamente el 80% de mi tiempo yo soy guiado por la carne y no por el Espíritu. Quizás hubiese dicho, no, un 90, un 95, no, hermano. Prácticamente un 80% de mi vida, de mis últimas 2 semanas, estaba siendo guiado por la carne y no por el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo pude saberlo? Muy sencillo, hermano. Por el fruto del Espíritu. Por el fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? El fruto del Espíritu es. Durante muchos años, hermano, mire, quiero aclarar esto, durante muchos años, los cristianos o los evangélicos o los que predicaban o predican la palabra de Dios dicen que los frutos del Espíritu son 9. Los frutos del Espíritu son 9. Y los contaban, como yo se lo acabo de decir. Pero la Biblia, hermano, que es la palabra de Dios, dice que por allí no dice los, sino que dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto del Espíritu. Está hablando de singular. El fruto del Espíritu es uno, hermano. Es uno, que en ese uno viene siendo amor, gozo, paz, paciencia. No son 9, es uno. El fruto del Espíritu. Si estoy en el Espíritu, ese es el resultado de mi vida, hermano. Si estoy en el Espíritu, eso es lo que debe acontecer en mí. Debe haber amor, debe haber gozo, debe haber paz, paciencia, hermano. Y si estoy fallando en algunos de estos 9, déjeme decirle que tristemente no estoy en el Espíritu. Si estoy fallando en alguno de estos, no estoy en el Espíritu. Así que para poder saber si estoy o no en el Espíritu, yo tengo que mirar lo que yo he denominado los 9 relojes del Espíritu, o los 9 relojes de Dios, hermano. Los 9 relojes de Dios. ¿Vieron algunos autos deportivos o algunos camiones que cuando usted se sube y los mira el torpeo delante tienen muchos relojes? Tiene un reloj súper grande que el que indica la velocidad, otro reloj que indica el RPM o las revoluciones por minuto, otro reloj que marca la presión del aceite, otro que marca la temperatura, otro que marca, no sé, si tiene combustible o no lo tiene. Déjeme decirle que eso es para que el funcionamiento del motor vaya bien, hermano. Dios también ha dejado estos 9 relojes en nuestra vida para que nuestra vida vaya bien, hermano. Ahora Dios nos ha dejado estos 9 relojes para que podamos saber si estamos en el Espíritu o si estamos en la carne. Y estos 9 relojes son lo que el Espíritu produce cuando en mí estoy dependiendo de Él. Cuando yo estoy dependiendo del Espíritu produce estos 9 relojes. Cuando estoy viviendo en la fe y en la obediencia a su palabra y al Espíritu Santo de Dios. Cuando vivo en la fe de su palabra, de la palabra de Dios. Cuando escudriño la Escritura y sus mandamientos me confrontan. Yo recibo su palabra por fe y estoy siendo obediente a esta palabra. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Al entender que lo hago con gozo, lo hago con paz, lo hago con amor, hermano. El primer reloj para que me dice Michelin, hermano, dice el primer reloj es ¿cómo se llama? El amor. Si estoy en el Espíritu, hermano, ¿qué debe haber en mi vida? Amor. Y si quieres saber un poco más de lo que es el amor, lee 1 Corintios capítulo 13. Ahí vas a entender qué es el amor. En tu vida te quiero preguntar, ¿hay amor hacia Dios? ¿Hay amor hacia Dios? Respóndete tú mismo, ¿tienes amor hacia Dios? Hay amor hacia tu hermano en la fe. Hay amor hacia aquel enemigo que muchas veces, no sé, te ha hecho la vida difícil. ¿Tienes amor por él? Amor de Dios, hermano. Si no hay amor, hermano, no sigamos hablando del otro fruto o del otro reloj, hermano. Según el reloj, ¿cuál es el segundo fruto? Es el gozo, hermano. Qué lindo este reloj, el gozo. Algunos pueden ser muy serviciales, hermano.
muy serviciales. Y este se tiende a confundir muchas veces. Quizás una hermana está ayudando a otra hermana que está enferma. Quizás una hermana está hospedando a alguien en su casa. Y uno aparentemente puede decir, realmente hay amor, porque está sirviendo y lo hace con amor. Pone todo el amor que puede. Pero permítame decir que si hay amor sin gozo, es un fruto natural. Si hay amor sin gozo, sin paz, este viene a ser un fruto natural. Hay gente que no tiene el espíritu, que no es cristiana, que vive en su estado natural, que son bondadosos, que son generosos, que realmente ayudan a otros, pero estos no tienen el fruto del espíritu, sino que este es un fruto silvestre, que puede ser bastante parecido, pero que no reúne todas las características del fruto del espíritu, porque el fruto del espíritu es inconfundible, hermano, es inconfundible. Si estás en el espíritu, no solo tienes amor, no solo estás hospedando, no solo estás lleno de gozo, no solo estás sirviendo, sino que simultáneamente hay gozo en tu vida. Y este es un reloj muy evidente, hermanos. He conocido a muchos que han hecho la obra de Dios, que están sirviendo, que están ayudando, aún en medio de esta pandemia, que se están preparando para bendecir a otros, pero solamente lo hacen en amor y lo vienen a hacer solamente en un fruto silvestre, porque no lo hacen ni siquiera con gozo ni menos con paz, hermano. El fruto del Espíritu debe ser con amor, gozo, paz y etcétera. Es necesario, hermano, manifestar estos 9 relojes del Espíritu en nosotros, hermano. Yo me he dado cuenta que pasaban muchos años o muchas horas del día, no sé, medio tristón, medio preocupado dentro de mí. Algunos quizás decían está medio deprimido. Por muchas razones era por causa de la iglesia, por el ministerio y otros por la obra quizás de Dios, como dicen. Y quizás también por algunos problemas personales. Pero déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios, cuando entendí esto del gozo, la palabra de Dios nos dice que estar siempre gozoso. Siempre, hermano. Siempre en el Espíritu. Siempre tiene que haber gozo, hermano. Siempre debe haber gozo. Aún cuando la cosa sea difícil, aunque muchas veces haya una tristeza que se produjo en mi vida, simultáneamente en el Espíritu de Dios, en medio de esta tristeza, Dios va a poner el gozo en mi corazón. Por alguna otra razón o por alguna otra cosa, Dios va a anular aquella tristeza y va a poner gozo en mi vida. Pablo decía en su palabra, yo tengo tristeza por los de mi nación, pero en ese momento, qué tristeza por los de su nación. Esa tristeza no apagaba el gozo en su interior, hermano. Gozado en el Señor siempre, en todo tiempo, gozado en el Señor. Y este es el tercer reloj que quiero avanzar. ¿Cuál es? Es el reloj que produce paz. Produce paz, el shalom de Dios, hermano. Aleluya, la paz de Dios. ¿Qué reloj más gritón la paz de Dios? ¿Qué reloj más bonito, hermano, para tener la paz de Dios? Para tener el shalom de Dios necesitamos solo una cosa, hermano. Tener los ojos puestos en Jesús. Tener los ojos puestos en Él. Puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Estos relojes tienen una luz roja que se prende y apaga. No hace falta estar manejando, mirando todo el tiempo estos relojes, porque si lo estás mirando todo el tiempo te vas a estrellar. No hace falta que uno se levante en la mañana diciendo, a ver, hoy día tengo gozo, hoy día tengo paz, hoy día estoy lleno de amor, lleno de paciencia. No hace falta, hermano. No hace falta volvernos introvertidos en estas cosas. No hace falta, no sé, enseminarnos o ponernos muchas veces a jactar que tengo o no lo tengo, hermano, porque allí nos equivocamos en el camino y solamente vamos a volver a descubrir en nosotros el viejo hombre. Tenemos que aprender a mirar a Jesús, tenemos que aprender a mirar a Cristo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, decía David. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre, en toda decisión, en toda cosa que debes enfrentar en tu vida, sea en tu matrimonio, en los conflictos que tienes con tus hijos, en los conflictos que existen entre el esposo y la esposa, siempre debes aprender a mirar a Jesús. No manejes tu vida mirándote a ti mismo, no busques tu bien común porque el centro sigue siendo tú, sino que aprende a mirar a Jesús para que tengas paz en tu vida, para que tengas paz en tu matrimonio, paz en tu trabajo, paz en lo que emprendas. Aprende a mirar a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sigue a Jesús por fe, sigue mirándolo a Él, hermano.
Sigue mirándolo a Él. Es nuestro Dios. Él es el Señor. Este es este tercer reloj, pero no se olvide. Es el fruto del Espíritu. No los frutos, es el fruto del Espíritu. Y si en nosotros no hay uno de estos 9 relojes, déjeme decirle que estamos en la carne y no en el Espíritu. Me gustaría orar, hermano. Me gustaría orar, hermano. La otra semana vamos a estar viendo la plenitud del Espíritu, pero quiero orar en esta hora. Quiero que podamos orar, porque sé que esta palabra está desnudando el corazón y sé que realmente está de una u otra manera confrontando nuestra vida. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por esta que es tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque esta nos confronta, Dios, pero también nos consuela. Gracias porque podemos entender que podemos hacer la obra de Dios, podemos direccionar nuestros hogares, podemos trabajar, Dios amado, y desgastarnos, tanto en la carne o en el espíritu, Dios. Pero tú quieres, Dios amado, que aprendamos a andar en el espíritu, Dios. Gracias por el fruto del espíritu, Dios. Porque estos nos hacen ver si es que realmente estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios o no. Padre, que el fruto del Espíritu sea visible ante mucho, Dios. No solo con los de nuestra casa, sino que aún en esta sociedad, Señor. Que nosotros hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Que estos 9 frutos del Espíritu, Dios amado, sean visibles, Dios amado, en cada situación, Señor. Padre, yo oro por los sacerdotes, por los que son cabeza en sus hogares, Dios. Que tú derrames sobre su vida sabiduría de lo alto, del cielo, Dios. Esta sabiduría que es pura, que es amable, que es benigna, que es bondadosa, que es misericordiosa, Dios, para guiar sus hogares, sus esposas, los hijos, Dios. Ayúdanos, Dios amado, a ser hombres sabios, Dios, para poder gobernar en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, Señor, y nosotros queremos edificar guiados delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios amado, que esta casa interior sea edificada por ti, Señor. Padre, que estas manifestaciones de la carne, Dios, sean quitadas en nuestra vida, Señor. Confróntanos, Dios. Que podamos entender que el sujetarnos a los padres, que el administrar bien nuestros recursos, Dios, eso significa ser guiado por el Espíritu, Dios. Ayúdanos, Señor. No es cuánto cantamos, cuánto adoramos, cuánto exaltamos tu nombre, Dios, sino es que es cuánto lo hacemos guiado por el Espíritu de Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.